Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile, en Radio 10. Oiga, cocherito, ¿por cuánto me va a llevar? A la calle Casero, frente al pancero me va a dejar. A la calle Casero, frente al pancero me va a dejar. Quiero comer ají, que pique hasta reventar, para volver a casa y decirle a Juana que se canta. Para volver a casa y decirle a Juana que se canta. Según. Para que nos piden algunos clásicos, estamos escuchando de Los Chalchaleros, El Cocherito, del álbum Quiero nombrar a mi pago, de 1973. Miren si no es un clásico. El Cocherito, Los Chalcha, en Palabra de Campo. Oiga, cocherito, ¿por cuánto me va a llevar? En los últimos días se ha generado cierto cruce, cierta tensión entre el sector agropecuario y la mesa de enlace, cuando el flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura, Sergio Massa, habló en conferencia de prensa después de la asunción. Se refirió muy bien al sector agropecuario, lo reconoció como un sector muy importante dentro de la economía, dinámico, y que era necesario también potenciarlo. A los 2 días, su secretario de Agricultura, Juan José Bailo, da una entrevista a un medio bastante particular, donde siempre se suele tratar bien a los funcionarios, y en esa charla habló bien del sector en cuanto a que reconoció que no se trata de especuladores, se trata de que el productor agropecuario va manejando su venta de granos en función de lo que necesita, como es el negocio en sí mismo, pero después tuvo algunas apreciaciones contra los dirigentes rurales, a quienes les pidió que se ubiquen dentro del partido en el que están y que lo digan, que si hablaban desde la política lo expresen de esa manera, pero los ubicó de alguna manera dentro de la oposición y eso no cayó tan bien dentro de la dirigencia rural. Una de las entidades que salió al cruce rápidamente fue el último viernes Confederaciones Rurales Argentinas, pero me imagino que esto también habrá calado dentro de varias entidades productivas. Bueno, justamente Carvap es una de las entidades que forma parte de CRA y estamos en comunicación con Horacio Salaverry, que es el presidente de la entidad, reelecto hace muy poquito, así que con el saludo va también la felicitación para Horacio Salaverry. Horacio, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. Buen día, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, muy bien. Horacio, ¿cómo cayeron las últimas declaraciones de Juan José Bailo, el secretario de Agricultura? Ya no cayeron para nada bien. Me parece que también son totalmente innecesarias, ¿no? Mucho se ha dicho dentro del comunicado de CRA, del cual adherimos totalmente y fuimos consultados, realmente, claramente lo manifiesta ese comunicado. Me parece que cuando uno quiere iniciar un camino de alguna manera y de hacer acercamiento, de diálogo, de ver que de alguna manera se busca alguna solución a toda la problemática del sector, hacer declaraciones y poniendo al sector determinado lado no ayudan mucho. Y además, yo creo que muchas veces hay funcionarios que tratan de alguna manera de desvirtuar el reclamo agropecuario diciendo que es un reclamo que viene de la parte del lado político y quienes los hacen tienen una participación o acercamiento político. Entonces, parece que eso podría relativizar o decir o marcar con un dedo que no tiene un verdadero reclamo, un verdadero fundamento, sino es una acción política. Y realmente tampoco, eso se ajusta para nada a la verdad. Ni CRA y básicamente Carvap. Nosotros en ningún momento Carvap nunca, como entidad, nunca ha militado sobre ningún partido político y de hecho siempre se ha mantenido aparte de todo, más allá que sus miembros o por lo menos algunos miembros de rurales o algo puedan tener una participación política, lo cual eso no inhibe en absoluto, ¿no? Pero de hecho, quienes estamos al frente de las entidades,
no lo hacemos desde el punto de vista político, sino que lo hacemos desde el punto de vista gremial. Me parece que es innecesario y en realidad es irreal también. ¿Qué perspectiva tenés, digamos, qué mirada tenés o qué esperanza tenés de el próximo encuentro que en teoría se realizaría la próxima semana? Porque ya con esta antesala, digamos, que se ha generado cierta tensión. Digamos, y esto, digo, lo explicaba de esta manera y me parecía muy bien tu respuesta, Horacio, porque si no pareciera que va a haber quien salga y diga, bueno, pero siempre el campo se queja. Y yo, la verdad te digo, destacaba bastante todo lo que había dicho Massa en su conferencia de prensa. Digo, pucha, por ahí de alguna manera entendieron que para sentarse a dialogar antes no hay que agredir. Pero bueno, parece que eso duró 24 o 48 horas. Es un poco como la fábula del escorpión, ¿no? Parecía, sí, ¿no? Está en su naturaleza. Una situación de esa característica. Sí, vuelvo a insistir, a ver, ni esto ni la acusación que ha hecho el presidente en su momento al sector agropecuario como si fuésemos especuladores. Totalmente innecesaria y peligrosa, diría yo, en el sentido peligroso por el estado en que se encuentra la sociedad. La sociedad hoy está en un estado angustiante, hay muchos problemas y básicamente la inflación que mantiene a la población, digamos, con un estado de ánimo que no es el mejor. Y si arriba un presidente innecesariamente, y yo diría inmerecidamente, porque si vamos a hablar de liquidaciones de divisas, el sector agropecuario liquidó más de 11.000, si contamos más de 19.700 millones de dólares en cemento, y contamos julio andamos por los casi 21 o 22. O sea, que inclusive se habla de algo que no es real, pero las acusaciones generan fricciones por ahí entre sectores de la sociedad y nunca es feliz un enfrentamiento ni nada de eso, y Argentina tiene una historia muy triste respecto al enfrentamiento de los sectores. Y Horacio, vos tenés mucha experiencia como dirigente rural. ¿Cómo te sentás ahora cuando Massa llame y pida hablar con la mesa de enlace? ¿Cómo te sentás a esa reunión? Mira, yo lo que digo, y lo he manifestado y lo he elevado también para acá, es que me parece que antes de sentarnos tiene que aparecer una hoja de ruta. Para mí tiene que aparecer algunos elementos que indiquen que hay de alguna manera una intención por parte del gobierno de ver de qué manera puede trabajarse en el sector y empezar a resolver los problemas que el sector tiene, productos básicamente, más allá de la cuestión climática que hoy parecería empezar a resolverse, ¿no? Pero más allá de eso, de la problemática que tiene con la cantidad inclusive de resoluciones, intervenciones, prohibiciones y derechos de exportación, ¿no es cierto?, y cuestiones tributarias que tiene, que todo esto lo ha hecho básicamente el Estado a través del gobierno, ¿no? O sea, ¿vos crees que tiene que haber alguna medida en ese sentido que debería darse a conocer previa a la reunión? Yo lo que digo es que tiene que haber exactamente algo, no digo una medida en sí, si se quiere, pero por lo menos decir, vamos a trabajar sobre esto. Nuestra idea es revisar, por ejemplo, el tema carnes. Vamos a revisar la prohibición de exportaciones de los cortes, vamos a estudiar la prohibición de la vaca C, que todavía está inhibida de poder ser exportada, ¿no es cierto?, de los cupos, vamos a hablar de los cupos de la carne, de los cupos del maíz, los cupos del trigo hacia adelante, vamos a hablar de los fideicomisos, hay intención de que esto bonificarlo, pero porque si no, aún más, si bien Massa realmente manifiesta el potencial del sector agropecuario, hay un tema muy, muy, muy claro. Parecería como duro o difícil para algún miembro del gobierno tratar de hablar de que quieren ver cómo podemos de alguna manera trabajar con el sector agropecuario o cómo podemos mejorar su potencial. Parecería porque de hecho, vos fíjate que el sector agropecuario quedó fuera directamente de todo, porque de hecho cuando se habla de las exportaciones, cuando se habla de los beneficios impositivos, se habla de la agroindustria en general, no del sector primario, ¿no? Claro. Y al sector primario lo cierra y dice, bueno, con el sector vamos a hablar con la mesa de enlace, ahí reconoce el potencial, pero vamos a hablar, es como si fuésemos otra cosa, ¿no? Algo distinto, como si dije, no, yo no voy a hablar de beneficios o mejoramiento a este sector. A mí me queda un gusto un poco amargo en ese sentido, ¿no? Por eso digo, bueno, vamos a sentarnos porque hay que ser muy claro. Hoy el ánimo del productor es un ánimo, digamos, como el resto de la sociedad. Entonces, si nosotros si nos sentamos en un lugar
para conversar, como se debe hacer. Es verdad que uno tiene que asistir, pero cuando uno asiste, entiende que del otro lado el interlocutor tiene una verdadera intención de modificar algunas cosas o trazar una hoja de ruta e ir modificándolas. Porque si no, ¿cómo terminamos? Con una foto, un café, ¿no es cierto? Y el productor, ¿qué queda mirando eso? ¿Qué puede pensar? ¿No es cierto? Me parece que el productor ya está deseando que haya una situación distinta, o sea, que haya una previsibilidad, que haya de alguna manera que se le diga cómo van a hacer y qué va a pasar hacia adelante con el sector. Entonces, de esa manera uno sale con algo en el sentido de que hablamos, se comprendió, porque si no, nos sentamos y el tema de sentarse en una situación como esta y sentarse en el vacío no sirve. ¿Vos creés que los quieren sentar para la foto, digamos? Yo no, que eso no sirve, obviamente. Intención. A ver, yo no sé si es la intención. Lo que sí sé que no sirve si nos sentamos y nos sacamos una foto. A nadie, por lo menos a nosotros en particular. Porque lo que el productor necesita es soluciones, no tiene fotos, y nosotros somos representantes de los productores, ¿no? No quiero prejuzgar como que la intención sea esa, porque pues me puedo equivocar. Pero digo que si no hay un anticipo, de hecho, cuando en la conferencia de prensa, cuando a Massa se le pregunta por las retenciones, vos fíjate que directamente ni manifiesta ni nada, podía haber hecho un abordaje de eso o un abordaje sobre temas en general. Bueno, no se abordó ninguno. Entonces, bueno, veamos, ¿hay algo, no hay algo? ¿Hay alguna intención clara? Me parece que falta un poco más de eso. Gracias, Horacio, por la charla. Te mando un abrazo. No, al contrario, un abrazo y gracias por el llamado. Que tengan buen día. Igual, un abrazo. Horacio Salaverry, presidente de CARVAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa. Palabra de Campo, un programa en el aire para los que trabajan sobre la tierra.